Esto es Bajo la Mira Criminal. Aquí no hay especulación, hay hechos, expedientes y consecuencias. Casos reales, analizados con rigor. Abrimos el expediente. Una operación puede mantenerse en silencio durante meses. Puede justificarse en memorandos internos. Puede defenderse en reuniones cerradas, hasta que un hecho concreto la expone. No fue una conferencia de prensa, no fue una filtración masiva. Fueron armas encontradas en escenas violentas. Y cuando los números de serie comenzaron a coincidir con compras previamente monitoreadas, la narrativa cambió para siempre. Hoy, entramos al momento en que Rápido y Furioso dejó de ser una estrategia técnica y se convirtió en un escándalo político. Las armas en escenas violentas. Las investigaciones posteriores revelaron que armas vinculadas a la operación aparecieron en múltiples escenas criminales. Ese es el punto donde la teoría se enfrenta a la realidad, porque permitir que armas caminen implica aceptar que pueden terminar donde nadie quiere que terminen. El problema no era solo operativo, era moral y político. Cuando una estrategia gubernamental, aunque sea indirectamente, se conecta con violencia real, la pregunta ya no es si era innovadora, sino si fue responsable. El caso que detonó la crisis pública. En diciembre de 2010, el asesinato del agente de la patrulla fronteriza, Brian Terry, marcó un antes y un después. En la escena del crimen, se encontraron armas vinculadas a la operación. Ese hallazgo no fue simplemente un dato técnico, fue el punto de quiebre emocional, porque ya no se trataba de estadísticas ni de estrategias, se trataba de una vida perdida. Y cuando un funcionario federal muere y la investigación conecta el hecho con una operación interna, el Congreso no puede ignorarlo. El Congreso entra en escena. Las primeras audiencias no fueron espectáculos mediáticos, fueron interrogatorios institucionales. Comités del Congreso comenzaron a solicitar documentos, correos electrónicos y reportes internos. Las preguntas eran directas. ¿Quién autorizó la estrategia? ¿Quién sabía que las armas cruzaban la frontera? ¿Se informó adecuadamente a los niveles superiores? El debate dejó de ser técnico. Se convirtió en un cuestionamiento sobre responsabilidad y supervisión. Tensiones dentro del Departamento de Justicia. Aquí la historia se vuelve más compleja. No todos dentro del sistema tenían la misma versión de los hechos. Algunos funcionarios defendían la estrategia como una herramienta legítima de investigación. Otros reconocían fallas de ejecución. Y en medio, el Departamento de Justicia enfrentaba una presión doble: responder al Congreso sin comprometer investigaciones internas ni responsabilidades legales. Las tensiones institucionales comenzaron a hacerse visibles. El debate sobre la responsabilidad. En toda crisis gubernamental, surge la misma pregunta: ¿fue un error individual o una falla estructural? El Congreso buscaba determinar si la operación fue un exceso local o una política conocida en niveles superiores. Las respuestas eran parciales. Los documentos llegaban con retrasos. Las declaraciones públicas eran medidas. Y en ese espacio de incertidumbre creció la desconfianza. El impacto diplomático con México. Mientras Washington debatía responsabilidades internas, México observaba. Las armas que habían sido permitidas cruzar la frontera no eran un asunto abstracto. Tenían consecuencias reales en territorio mexicano. Funcionarios mexicanos exigieron explicaciones.
Porque, si una agencia estadounidense permitió que armas llegaran a organizaciones criminales, la pregunta diplomática era inevitable. ¿Se notificó adecuadamente? ¿Se coordinó con autoridades mexicanas? ¿O se trató de una operación unilateral con efectos binacionales? El caso dejó de ser doméstico. Se volvió internacional. El papel de los medios. Cuando los detalles comenzaron a filtrarse, los medios transformaron la discusión técnica en debate público. El nombre Rápido y Furioso pasó de ser un código interno a titular nacional. La narrativa se polarizó. Para algunos, era un ejemplo de mala gestión. Para otros, una estrategia fallida convertida en arma política. En crisis institucionales, la percepción pública puede ser tan poderosa como los hechos mismos. El desgaste político. Las audiencias se extendieron. Las comparecencias aumentaron. Las tensiones partidistas también. El Congreso citó a altos funcionarios. La presión sobre el Departamento de Justicia se intensificó. El caso comenzó a simbolizar algo más grande: el debate sobre control de armas, supervisión federal y responsabilidad ejecutiva. La operación ya no era solo una investigación mal calculada, era un punto de confrontación política. Más allá de la polémica, es importante separar el ruido de los hechos. Sí, hubo errores de supervisión. Sí, armas vinculadas a la operación aparecieron en escenas violentas. Pero también es cierto que la estrategia nació con una intención declarada de desmantelar redes más amplias. La pregunta central no es si hubo escándalo. Eso ya es evidente. La pregunta es si el sistema respondió adecuadamente, una vez que el error salió a la luz. En el episodio anterior, vimos cómo nació la operación. Hoy, observamos cómo se convirtió en crisis pública, armas en escenas violentas, un agente federal muerto, un Congreso exigiendo respuestas. Pero esta historia aún no termina, porque mientras Washington debatía responsabilidades, México comenzaba a diseñar una estrategia distinta. Una estrategia que no se jugaría en audiencias políticas, sino en tribunales. En el próximo capítulo, la narrativa cambia de escenario. México contra fabricantes de armas en cortes estadounidenses. Una demanda ambiciosa que busca responsabilizar a la industria. La batalla ya no será administrativa, será jurídica. Y ahí, las reglas del juego son completamente distintas. Con esto, concluimos este episodio de Bajo la Mira Criminal. Suscríbete y activa las notificaciones. Hasta la próxima edición.